Bueno, bienvenidos al módulo 3. Eh, este módulo se llama Conciencia versus Sin Ciencia. Este es el micro número 1, que es la transversalidad del concepto ambiente. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poco de esto de la transversalidad del concepto ambiente. Antes, si me permiten, le voy a hacer un paréntesis acá en este momento. Si este seminario hubiese sido un seminario presencial, nosotros hubiésemos tenido 5 clases presenciales de 2 horas, donde ustedes se llevaban unas consignas y lo resolvían en su casa. Eso hubiese sido el seminario, ¿no? En este caso, como es a distancia, yo no puedo dar 5 clases de 2 horas, porque 2 horas presenciales son tolerables, digamos, con un recreo al medio, uno habla con uno, con otro. Ahora, 2 horas seguidas de escuchar, de verme a mí hablando acá, es imposible, te aburre, te duerme. Entonces optamos por hacer videos de 10 minutos. Ahora, cuando yo digo módulo 1 de contextos y pretextos, estoy planteando una serie de temas que duran 2 horas en modulitos de 10 minutos. O sea, lo conveniente es eso vas a tener 2 horitas de video repartido en módulo de 10 minutos. Que si ustedes tienen tiempo, vayan mirando los módulos, los micros, y anoten algunas cositas nada más. Pero miren primero los micros y después resuelvan las consignas que pueden, no necesariamente todas. ¿Por qué le digo esto? Porque en el módulo 2, y ahí viene lo transversal del concepto de ambiente, yo voy a hacer especial hincapié en la cuestión social relativa al ambiente. Por eso le llamo ambiente y sociedad. Entonces, en esta parte llamada ambiente y sociedad, yo me paro en la cuestión social y replanteo un montón de cosas, pero muchas de las preguntas se vuelven a formular. De hecho, las cosas que quizás no hayas podido resolver del capítulo anterior de contextos y pretextos porque no tuviste tiempo, la vas a poder resolver en este. Porque sí, porque se dio de esa forma. Y si no se da en este, espera el 3, que es el que estamos filmando ahora, que es el que le estoy explicando todo esto, porque en el módulo 3, que es conciencia versus inciencia, nos vamos a meter en las ciencias, ya ciencias no sociales, sino ciencias exactas, y la necesidad de que, así como es indiscutible el aspecto social de la problemática ambiental o la conflictividad ambiental, también es indiscutible la necesidad de las determinaciones analíticas y científicas a la hora de decir alguien se enfermó o no se enfermó. Bueno, necesitas una determinación analítica. Un río está contaminado o no está contaminado. Es determinación analítica. El aire está contaminado o no. El cambio climático sí o no. El agujero de ozono sí o no. Todo y el número de hectáreas que se deforestaron o se reforestaron, sí o no, son determinaciones analíticas absolutamente necesarias. Incluso hay otros aspectos tecnológicos que vamos a ir considerando. Entonces ahí empezamos a hacer una introducción. Lo vimos desde la parte social. Ahora lo vemos desde la parte estrictamente tecnológica. Pero los mismos problemas, a lo mejor cosas que no pudieron resolver del 2 o del 1, la empiezan a resolver acá. Quédense tranquilos, miren los micros, establezcamos esta complicidad. Esto es una clase, los 10 micros correspondientes a este módulo. Establecemos esto y volvemos a ver las cosas desde una perspectiva ahora científica, en este módulo 3 que estamos desarrollando. Muchos temas se vuelven a repetir porque estamos hablando de las preguntas fundamentales que hacen el concepto ambiental. ¿Qué es el concepto de ambiente? ¿Qué derecho a uso del ambiente tenemos los humanos? ¿Qué relaciones tenemos intraespecíficas e interespecíficas? Bueno, el capítulo siguiente o el módulo siguiente es el módulo 4, donde yo pongo futuro entre preguntas, porque me pareció apropiado, porque es la primera vez el hombre, digamos, es el animal que se da cuenta de la existencia de su propia muerte y lo resuelve de diversas maneras. Maneras religiosas, con otros creyendo en la reencarnación, otros creyendo en la creación de cierto legado, otros enriqueciéndose, otros viajando, otros lo que fuese, no importa. Todos tratamos de pensar que no vamos a morir, porque nos asusta, nos aterra nuestra propia muerte, pero independiente de eso sabemos que nos vamos a morir. Lo que nunca pensamos como posible
es que la muerte de la especie sea especie entera, que no haya más humanos sobre la Tierra, sea posible. Creo que esta es la primera vez que nos pega tan cerca, porque ni en la época de la Guerra Fría con las armas nucleares, la gente llegó a pensar que las bombas nucleares iban a estallar y el planeta podía correr peligro o los humanos correr peligro. Siempre pensamos que la racionalidad del tipo que iba a apretar el botoncito iba a frenar las cosas a último momento. Como en las películas, digamos. Ahora este coronavirus nos pone en una alerta, nos dicen, mira, vamos a salir de esta, posiblemente sí, pero a un costo. Cuidado, la explotación intensiva del planeta, bueno, montones de cuestiones que estamos haciendo, el cambio climático, la deforestación, la zoonosis, el uso y abuso de las fuentes de energía, el comernos el planeta de a poco, el trato despótico hacia las otras especies, el pésimo trato entre los humanos, la intolerancia, montones de cosas que hacen a nuestro entorno próximo en el que vivimos, que es esta casa en la que nos encerró esta cuarentena. O sea, ustedes están viendo esta biblioteca mía y yo me aburro de ver siempre y les pongo cuadros distintos de vez en cuando, cambio mis cuadros, como porque hasta yo me aburro de verme yo, entonces cambio el cuadro que tengo atrás. Este se llama Alejandro Anís, el autor de esta obra. Esas cuestiones que tienen que ver con el futuro de la humanidad, pero ya no solamente si tiene un futuro en el sentido de si se va a extinguir o no, sino qué futuro queremos para nosotros en los años que nos quedan, qué futuro queremos para nuestros descendientes, qué futuro hubiésemos querido nosotros que nos dejen, en qué mundo nos hubiese gustado vivir, que queremos que esto persista, queremos cambiar algo, bueno, por ahí vamos a hacer. Pero ¿sobre qué temas vamos a hablar? ¿Temas totalmente consignas nuevas? No, vamos a estar hablando sobre los conceptos básicos ambientales que planteamos al inicio. Entonces, tranquilo, es transdisciplinar o es transversal porque estamos volviendo a enfocarlo. Tomamos el problema, lo planteamos, hicimos una introducción, lo metimos al problema, lo vemos de lo social, lo vemos desde de la ciencia exacta, lo vemos desde lo filosófico, pero siempre dando vueltas sobre lo mismo, tratando de llegar a una idea. El último módulo tiene que ver con una forma de pensar que para mí es necesaria y es tomarse un reposo al pensamiento puro. Y por eso le llamé manos a la obra. Yo le voy a dar una serie de actividades para que ustedes hagan cosas que tengan que ver con aire, con agua, con residuos o con medio biótico, alguna actividad, una de 20, le voy a ir dando de 20 por micro, ustedes eligen una y la hacen, digamos, ¿no? Esa va a ser la idea, para que en ese reposo, en esas 4 horas de estar moviendo las manos, de ver y que cuánto gasta el medidor de luz, cuánto esto, cuánto aquello, cuánto lo demás allá, pequeñas tareas, ¿no? Nada tan complicado, uno deje reposar el cerebro y a ver si logramos redondear de todo esto algunas ideas con respecto a todo esto de lo que hemos estado hablando. Este capítulo no tiene, obviamente este micro no tiene consigna, pero no lo puede tener porque es básicamente una explicación. Esto es con respecto a la transversalidad de este concepto de ambiente, o sea, es transversal a las distintas miradas, ¿no? A la mirada filosófica, a la mirada social, a la mirada de las ciencias exactas. Y a su vez, también es transversal a las disciplinas. Ambiente no es no hay nadie que sea un licenciado en ambiente, un licenciado. Yo soy físico y también soy licenciado en ciencias del ambiente, pero no existe un conocimiento puro del ambiente. El ambiente es transdisciplinar, ni siquiera interdisciplinar. No hay un par de disciplinas que lo puedan comprender. O sea, las disciplinas puras no entienden el tema ambiental. Ustedes, dentro de su disciplina, van a tener que aprender a migrar hacia las disciplinas vecinas, convertirse, correr sus límites. O sea, yo como físico estoy haciendo estudios de filosofía en este momento, pero son cuestiones como naturales. O sea, uno es ingeniero, el otro es biólogo, lo que fuese, cuando le toque trabajar y encontrarse con la gente, con la gente real, la cuestión social te va a chocar. Y si sos de las ciencias sociales, que estás acostumbrado a trabajar en esa parte, la técnica te va a chocar, porque te va a llamar a decir, loco, necesito una resolución técnica, y te vas a acercar al tecnólogo. Entonces, poco a poco, a medida que avancemos en este mundo de defensa del ambiente desde los distintos sectores, ¿no? Como activistas ambientales, como docentes, como políticos,
como profesionales, como científicos, vamos a tener que tener una visión transdisciplinar. O sea, nadie puede decir yo soy un físico absolutamente cerrado y me dedico al ambiente. No, porque el ambiente te mete en otros lados. Eso ya no es transversalidad, es transdisciplina. Ni siquiera interdisciplinar, no es mezclar dos disciplinas o más, es migrar dentro de las disciplinas, crear a partir de trabajar muchas disciplinas juntas, crear como una nueva disciplina que está dentro de tu cabeza. No está ni siquiera escrito en los libros, está dentro de la cabeza de cada uno de nosotros. Entonces este micro no tiene consigna porque no tiene por qué tener.